Bueno, entonces tenemos que pensar siempre en términos de relación de las materias unas con otras, ¿cierto? Nosotros no podemos pensar, por ejemplo, que matemáticas solamente tiene que ver con matemáticas y que matemática no tiene que ver, por ejemplo, con sociales o que no tiene que ver con ética. Todas las materias están relacionadas, ¿cierto? De hecho, pues antiguamente, en la antigüedad, hace pues ya muchos años atrás, el estudio, la educación era algo integral, ¿cierto? Un profesor te enseñaba todo a la vez, ¿cierto? Los maestros antiguos enseñaban todo a la vez, ¿cierto? Mezclando unas cosas con otras. Y así era la educación, es únicamente hasta que aparece un señor que se llama Aristóteles, que él empieza a dividir, ¿cierto? A decir, bueno, esto se trata sobre esto se trata sobre esto, a dividir las cosas, ¿cierto? Pero él no creo que lo haya hecho con la intención de que nosotros no pensáramos de forma integral, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, piensa en matemáticas, tiene que pensar en ética también, en sociales, en todo, porque todo está relacionado. Entonces la tarea básicamente es relacionar todas las materias con la tecnología. ¿Qué tiene que ver la materia tecnología o el concepto de tecnología con las otras materias? Alguien pensará, bueno, pero ¿cómo hago para relacionar religión con tecnología? ¿Qué tiene que ver religión con tecnología? Le voy a poner el ejemplo de religión con tecnología porque es el de pronto el más difícil. Los otros son más fáciles de hallar o de darnos cuenta de qué tiene que ver. Si nosotros pensamos en la historia, ¿cierto? Las diferentes religiones que hay en el mundo se han expandido, ¿cierto? Y han usado, ¿qué? Medios tecnológicos para poderse difundir, ¿cierto? Por ejemplo, si no existieran las máquinas para imprimir libros, las impresoras, las imprentas, ¿cierto? ¿Cómo se hubiera podido, por ejemplo, reproducir la Biblia, ¿cierto? O los diferentes libros sagrados de las diferentes religiones, ¿cierto? Es bueno conocer de pronto un capítulo de la historia humana que tiene que ver con esto, y es que hace más o menos unos 500 años atrás, por ejemplo, en el cristianismo solamente existía pues la autoridad de la Iglesia Católica, ¿cierto? Y fue gracias a un invento tecnológico llamado la imprenta, creado por un joven alemán llamado Johann Gutenberg, fue que se pudieron imprimir las Biblias. Al imprimir las Biblias, pues la gente empezó a leerlas y a partir de esa lectura de las Biblias es que surgieron las diferentes religiones o reformas protestantes, lo que nosotros llamamos religiones evangélicas o cristianas, cristianas evangélicas. Entonces, ahí vemos como la tecnología, ¿cierto? Como un dispositivo tecnológico llamado la imprenta afectó a la religión, ¿cierto? Porque antes de que inventaran la imprenta, es de saberse que, las Biblias las hacían a mano, imagínense, ¿cierto? Y por lo tanto eran muy escasas, por lo tanto la gente no lo leía. Como no la leía, entonces no podía hacerle ninguna crítica o ninguna interpretación, y por lo tanto pues la gente solamente aceptaba lo que decían, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces, a partir de que se crearon estos dispositivos tecnológicos es que aparecen todas estas reformas tecnológicas, ¿cierto? Y así vemos, pues, por ejemplo, como muchas religiones hoy en día pues utilizan el internet, utilizan diferentes medios para difundirse y para mostrar sus mensajes y sus cosas, ¿cierto? Entonces, veamos cómo la tecnología influenció a la religión y la religión influencia a la tecnología también. No siendo más, pues ya queda en usted eh, mirar, pensar, analizar cuál es la relación que tienen el resto de las materias que a usted le dan con la tecnología, ¿cierto? Muchas gracias por su atención.